Hola, ¿cómo están? Buenos días, chavos. Hoy no los voy a saturar, la clase será espectacular. El tema de hoy es... Hola, buenos días, ¿cómo están, muchachos? Aquí vamos a complementar la clase que se vio la semana pasada con el tema de números cuánticos. El objetivo es que ustedes aprendan a reconocer, a identificar los números cuánticos de un elemento o de un átomo, ¿sí? Y la importancia de ella en la tabla periódica. Los conceptos que vimos el viernes de la semana pasada nos ayudaron a poder entender la importancia de estos números y cómo impactan en los átomos y en la nube electrónica. Ya vimos estos antecedentes, no me voy a detener mucho aquí para no perder tiempo y no los quiero saturar. Bien, sabemos que los números cuánticos nos van a ayudar a entender cómo se comporta el electrón en la nube electrónica, cuál es su movimiento, en dónde se encuentra, ojo, posibilidad, estamos hablando de posibilidades, dónde probablemente va a estar el electrón de acuerdo a la ecuación de Schrödinger y la importancia de este para poder ayudarnos a diferenciar un átomo de otro o un elemento de otro elemento. ¿Sí? Bien, sabemos que hay 4 números cuánticos, 3 salieron de la ecuación de Schrödinger, que es el número cuántico principal, N, el azimutal secundario y el magnético con el símbolo M. Y el cuarto número, muchachos, viene a complementar ahora sí que el código de cada átomo. Y estos 4 números, muchachos, vienen estructurados, vienen complementados con el principio o el diagrama de edificación progresiva, diagrama de Aufbau, que me va a decir cómo se encuentran distribuidos, como vemos aquí en la diapositiva, los niveles energéticos, los 7 niveles energéticos que nosotros conocemos. Y si ustedes se fijan, aquí vemos claramente que cada nivel energético tiene sus posibles subniveles energéticos de acuerdo a cómo vaya creciendo la nube electrónica. Y sabemos que cada subnivel de energía va a tener la cantidad total o presente en cada subnivel. Para ese 2 posibles electrones, P, 6 posibles electrones, D, 10 posibles electrones y F, 14 posibles electrones o el tope máximo. ¿Sí? Y esto nos va a ayudar a entender los 2 números cuánticos que nos faltaban, que es el número cuántico magnético y el giro o spin. Ok, este no me voy a detener mucho, sabemos que es el número cuántico principal, que es el que me va a indicar los orbitales, los 7 posibles orbitales que podemos tener para poder distribuir todos los electrones disponibles. Y luego que sabemos que toma valores matemáticos desde 1 hasta 7. Y o bien se complementa con el número cuántico azimutal, cuyos valores pueden ser desde 0 hasta n-1, es decir, de 0 a 3. Y el número cuántico magnético, que muchachos, depende mucho del número cuántico secundario o azimutal. ¿Por qué? Porque aquí me va a decir exactamente dónde está disponible el electrón, en qué campo magnético, cuyos valores pueden ir desde 0 hasta 3, pasando siempre por el origen, que es 0. Y el cuarto número, giro o spin, números fraccionarios. ¿Por qué? Porque me demuestran si el giro es positivo o el giro es negativo, de acuerdo a la posición que haya obtenido el electrón diferencial, el que me va a definir si estamos hablando de un átomo hidrógeno o de un átomo oxígeno o cualquier otro átomo. El número cuántico principal me indica los niveles energéticos, como vemos en esta imagen, ¿sí?
y estos van a ir desde 1 hasta 7. Y el secundario azimutal va a ser el complemento de los orbitales porque me va a indicar los subniveles. El subnivel S, que puede tomar el valor de 0, el subnivel P, que puede tomar el valor, máximo de 1, complemento menos 1 pasando por 0, el subnivel D, que va desde 2 hasta menos 2 pasando por 0, esto me indica una nube electrónica más compleja, y el subnivel F, que va desde 3 hasta menos 3. Lógico, su forma geométrica va a ser mucho más completa, como vemos aquí. ¿Qué sucede en el subnivel S? La forma geométrica es una esfera en el origen, por eso toma el valor de 0. En P vemos claramente que el subnivel tiene una forma geométrica más amplia, el espectro, desde 1 hasta menos 1 pasando por 0. Conforme la nube va aumentando, como en el orbital D o subnivel D, ya la forma geométrica es diferente. Y el último, que va a ser más complejo, el subnivel F, que va desde 3 hasta menos 3 pasando por 0. El número cuántico magnético, como les comentaba, me va a indicar la posición del electrón en ese campo de la nube electrónica. Va a depender del número cuántico azimutal. ¿Qué valores puede tomar? Si el subnivel, ojo, si el electrón diferencial se encuentra en el subnivel S, M siempre va a valer 0. Pero si el electrón se encuentra en P, D o F, si ustedes se fijan, ya los valores son más amplios. Desde 1 hasta menos 1, pasando por 0, si el subnivel P es D. P. Y D, y si es el subnivel D, va a ir desde 2 hasta menos 2, pasando por 0. Y en F, pues va a ser una nube mucho más compleja. Con base a lo anterior, nos damos cuenta de lo siguiente. El subnivel S, el número cuántico magnético, únicamente toma el valor de 0. ¿Qué sucede en el subnivel D? Entonces, P. El número cuántico magnético toma los valores desde más 1 hasta menos 1. Pero si la nube electrónica ya contiene subniveles D, entonces estos van a tomar los valores para M desde 2 hasta menos 2. Y aquí vemos claramente cómo las nubes electrónicas son más complejas conforme hay mayor cantidad de subniveles. Si el subnivel S está en el origen, una esfera, si es subnivel P, si se fijan, ya se abre el campo, ¿sí? Ya los tres ejes X, Y y Z se ven más complejos, desde 1 pasando por 0 hasta menos 1, que son los valores de M. ¿Qué sucede en D? El espectro es mucho mayor, la nube electrónica es más grande, toma los valores desde 2, 1, 0, menos 1 y menos 2, con mayor posibilidad de encontrar más electrones. En este caso, hasta 10. 10 posibles electrones para el subnivel D, 6 posibles electrones para el subnivel P, 2 posibles electrones para el subnivel S. Ok, y con esto, pues ya nada más faltaba la cereza del pastel, el cuarto número cuántico, el giro o spin. ¿Qué significaba esto? Si el electrón tenía un giro positivo o un giro negativo, para poder entender lo que era el electrón diferencial. Por eso tomaba los valores de más un medio y menos un medio. Esto, muchachos, nos daba la posibilidad de que el electrón se pudiera encontrar en un giro positivo o en un giro negativo. ¿Sí? Es decir, que tuviera un norte magnético o un sur magnético. ¿Sí? Muy bien. Ok. Por eso los valores de S van a ser más un medio si se encuentra el vector hacia arriba o menos un medio si el vector se encuentra hacia abajo, como vemos aquí en la diapositiva. Ejemplo, tenemos aquí, muchachos, los elementos hidrógeno y helio. Vamos a ver su configuración electrónica.
Si ustedes se fijan, muchachos, nosotros, si nos vamos al diagrama de Aufbau, vemos que el hidrógeno tiene un solo electrón. Si lo buscamos en la tabla periódica, va a ser su número 1. Entonces la configuración sería 1s, 1, porque nada más tiene un electrón. ¿Qué significa esto? Que de estos dos posibles yo solo tomo uno. Por eso la configuración, muchachos, del hidrógeno es 1s1. ¿Y este numerito qué me va a decir? Fíjense qué interesante, ¿eh? Este número me va a decir el número cuántico principal, es decir, la órbita. Esta letra, letra S, pues el número cuántico azimutal o secundario. Y el electrón que yo estoy buscando me va a indicar los números cuánticos magnético y el giro y spin, como vemos aquí en esta figura. Si ustedes se fijan, si yo quisiera dibujarlo, ¿verdad? Pues tendría que dibujar una esfera en el origen. ¿Por qué? Porque su nivel es ese. Entonces, yo nada más voy a acomodar un solo electrón, que es un vector o una flechita hacia arriba, porque siempre se acomodan primero los positivos. Y ahorita nada más tenemos un solo electrón. Y entonces, este electrón va a ser orbital 1, subnivel S, número cuántico magnético. Como S se encuentra en el origen, M vale 0. Y el electrón, ¿dónde cayó nada más? En 0, porque no hay una nube más grande. Es decir, no hay un campo magnético más grande. ¿Qué sucede en el helio? El helio, su número es 2, ¿sí? Entonces, quiere decir que su configuración va a ser 1s2. Ah, ¿de dónde saqué esa configuración? Pues yo lo saqué del diagrama de Aufbau. 1s2. ¿Cuántos electrones voy a acomodar? Nada más 2. Por eso la configuración es 1s y los dos posibles electrones. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Perdón, se me fue ahí una antes, pero bueno, aquí le adelanto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora, muchachos? Bueno, identificar los números cuánticos. Este es el número cuántico principal, n vale 1, L vale S, S está en el origen, vale 0, no hay un campo magnético más grande. Si yo quisiera dibujarlo, ¿verdad? Sería pues una esfera en el origen y los dos electrones disponibles me van a dar los números cuánticos magnéticos. Si se fijan, siempre acomodo primero el positivo y luego el negativo en este caso. Uno hacia arriba, uno hacia abajo. Y el último que yo acomodé, que es este, muchachos, es el electrón diferencial. ¿Y qué creen? Cae en el valor de m igual a 0. Esto es lógico porque S siempre vale 0 nada más. Pero el electrón ahora no es más un medio, es menos un medio. Y este que acabo de acomodar, que es el segundo, me indica que estoy hablando en este acomodo de electrones del helio y no del hidrógeno. ¿Sí? Ok, como vemos aquí. Configuración del hidrógeno, 1s1. Identifico los números cuánticos. Aquí, ¿cuánto vale n? 1. ¿Cuánto vale L? L es igual a S. S vale 0. El campo magnético nada más se encuentra en el origen, por eso M vale 0. Y el giro o spin, el vector, ¿hacia dónde va, muchachos? El único vector que tiene o el único electrón que tiene el hidrógeno, ¿hacia dónde va? Exacto, hacia arriba. Entonces, es más un medio. Y se dice que es paramagnético, ¿por qué? Porque no hay un electrón que le genere un campo magnético. Por eso se conoce como paramagnético. ¿Qué pasa en el helio? Fíjense bien, el primer electrón presenta esta configuración. Si ustedes se fijan, si yo me basara en el primero y no en el último que acomodé, sino en este,
¿Qué pasaría? La configuración electrónica que presentaría el helio, como vemos aquí, pues es idéntica a la del hidrógeno. Entonces estaría mal. Por eso siempre vamos a hacer la configuración o los números cuánticos, perdón, más bien es lo correcto, los números cuánticos con el último que yo acomodé, que es este, que es el electrón diferencial. ¿Cuánto vale N? N vale 1. ¿Cuánto vale L? L igual a S, que vale 0. El campo magnético, pues es 0, porque nada más está en el origen. Por lo tanto, M vale 0. Si se fijan, los tres primeros números cuánticos, pues son idénticos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que el electrón diferencial es hacia abajo el vector. Es decir, menos un medio. Y estos cuatro numeritos son los que en realidad me definen al helio. A diferencia del hidrógeno, que estos, si se fijan, son los que me van a definir al hidrógeno. Lo mismo pasa con el litio, pero muchachos, si ustedes se fijan, siempre nos vamos a basar en el último. La configuración de litio es 1s2, 2s1. ¿Por qué? Porque el número de litio son 3, es decir, tiene 3 electrones, tiene 3 protones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, pues yo me voy a mi diagrama de Aufbau. 1s2, llevo 2 electrones acomodados. ¿Cuántos me faltan? 1. Y aquí de verdad sería 1s2, 2s. Tengo 2 posibles electrones. ¿Cuántos necesito? 1 nada más. 2 más 1, 3. 2s1. Entonces, muchachos, bueno, aquí voy a tener la configuración 1s2, 2s1. Y me enfoco nada más al último. ¿Cuánto vale N, muchachos? Para el litio, N vale 2. ¿Cuánto vale L? L es igual a S y S sabemos que vale 0. Por lo tanto, el campo magnético va a ser 0 y nada más voy a acomodar un solo electrón con las flechitas, primero los positivos y va a ser más un medio. ¿Y cómo es el campo magnético? Paramagnético. Tenemos estos ejemplos ya para terminar y no saturarlos. Yo me voy a enfocar al nitrógeno. Tengo su configuración, como ven aquí, 1s2, 2s2, 2p3. El número del nitrógeno es 7. Esto me indica que tiene 7 electrones, pero a mí nada más me interesan de la configuración los últimos que acomodé, que es este, 2p3. Ok. ¿Qué es lo que hago? Si ustedes se fijan, pues está acomodado 1s2, 2s2, 2p3. P ya tiene un valor de 1, es decir, de 1 pasando por 0 hasta menos 1. ¿Cuántos electrones voy a acomodar? 3. Primero los positivos. Este es el último que acomodé, muchachos. Entonces, en el campo magnético, como M depende de P, el campo magnético va a ir de 1, pasando por 0, hasta menos 1. Pero ¿dónde cayó el electrón, el último que acomodé? Pues en el 1 imaginario. Por eso M vale 1. Por lo tanto, el cuarto número, el giro de spin, va a tener un valor de más un medio. ¿Por qué? Porque el vector lleva un giro positivo. ¿Sí? Ok. Vámonos con el flúor. El oxígeno, ustedes ahí lo retroalimentan. Igual su configuración es 1s2, 2s2, 2p5. ¿Por qué? Porque tiene 9 electrones y 9 neutrones. Su número es 9. Entonces, yo me enfoco al último que acomodé de la configuración electrónica, 2p5. ¿Cuánto vale N? N vale 2, que es el orbital. ¿Cuánto vale L? L es igual a P, que es el subnivel. P vale 1.
Y el campo magnético se va a abrir de 1 pasando por 0 hasta -1. Entonces, quiere decir que M va a depender donde caiga el último electrón que yo acomodé. Primero los positivos, como vemos aquí, 1, 2, 3, 4, y este es el último. ¿Y en dónde cayó? Imaginariamente en 0. 1, 0, -1. Por lo tanto, M vale 0. Y el electrón, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Entonces, el número cuántico giro spin es -1 medio. Y lo importante de esto, muchachos, es que los números cuánticos me van a ayudar a entender cómo están acomodados los elementos en la tabla periódica, en qué periodo, en qué grupo, qué características tienen, como vemos en esta diapositiva. Por ejemplo, el hidrógeno se encuentra aquí. En esta parte de la tabla periódica, si ustedes ven su tabla periódica, van a ver que aquí está el hidrógeno. Y el hidrógeno, sus números cuánticos y su configuración electrónica es 1s1. Si se fijan, está en el periodo 1, que es el valor de n, que es el número cuántico principal. Aquí se encuentra el hidrógeno, L, que es igual a S, y S vale 0. El campo magnético es 0, nada más. Y aquí me indica claramente que su electrón tiene el número cuántico giro spin +1 medio. Esto, muchachos, ayudó a comprender más cómo manejar la tabla periódica, cómo manejar los electrones de cada átomo, cuáles eran sus características, sus propiedades. Les dejo al final estos dos conceptos que son importantes para que ustedes retroalimenten la clase. Bueno, jóvenes, por mi parte es todo. ¿Sí? Como les digo, no los quiero saturar y recuerden, hay niveles. Nos vemos. Cuídense.